Hola, bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve. Hoy lunes 9 de febrero del 2026, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré de mediciones mecánicas y eléctricas. La mediciones, medir es comparar algo con un patrón preestablecido y hablaremos en dos partes, la mecánica y en una segunda la eléctrica. En cuanto a las mecánicas, hablaremos de la longitud, masa, fuerza y torque, presión, dureza y rugosidad. En cuanto a la longitud, es el espacio que hay entre dos puntos y ese espacio se mide en metros. Y existe un metro patrón en los laboratorios en Europa y de ahí se hace una comparación o reproducción de ese metro patrón hacia todos los países y en México el metro patrón primario está en el CENAN, el Centro Nacional de Metrología. Y ahí se pueden hacer reproducciones hacia patrones secundarios, que son laboratorios de universidades, y de ahí a patrones terciarios, que pueden ser para los que se usan ya en la industria estos sistemas de medición. Ahora bien, este patrón, que antes era el único y exclusivo, dependía de las condiciones de la naturaleza, medio ambiente. Para evitarlo se cambió en 2019 a el tener la velocidad de la luz como metro patrón de la longitud, en donde es el tiempo que tarda recorrer la luz, que es 299.999 kilómetros por segundo, y ese es el patrón metro cuando ya recorrió la luz un metro. Y de ahí se puede hacer la comparación con el metro patrón que está en los laboratorios de Europa y de ahí hacia todo el mundo. Entonces, tenemos instrumentos básicos como es esta regla graduada, en donde la resolución típica es de 1 milímetro, la incertidumbre es la mitad de la mínima escala, entonces aquí la incertidumbre será de más o menos 0.5 milímetros. El otro es el calibrador Vernier, que le llaman pie de rey porque parece un pie, que es más preciso que la regla, pero hay todavía mayor precisión con micrómetros porque, como su nombre lo dice, miden micras. Su resolución típica es de 0.01 milímetros o menor, es decir, estamos hablando alrededor de 10 milímetros. Su incertidumbre estará, 10 micrómetros, su incertidumbre será más o menos 5 micrómetros. Y pueden medir diámetros exteriores o espesores externos, diámetros interiores u orificios y micrómetros de profundidad, como el que se ve aquí, para medir ranuras, escalones o profundidades. La otra es precisamente tener este calibrador Vernier, pero ya con un pantalla digital en donde se vea la lectura con alta repetibilidad y fácil de uso. O usar este calibrador con bloques patrón, bloques de Johnson, patrones de longitud de alta precisión basados en la trazabilidad dimensional de los patrones del metro que se tienen en los laboratorios primarios. Y aquí se ven estos patrones que se conectan al calibrador Vernier y en la pantallita se puede ver la precisión con la cual se está midiendo. Lo otro son estos relojes comparadores en donde es un instrumento para medir o se compara la medición, detecta pequeñas variaciones dimensionales y es muy usado en inspección y alineación. En cuanto a la masa, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo o sustancia o sistema y es la misma en todo el universo. Así que mi masa de 79 kilogramos será la misma en la Tierra, en la Luna y en Júpiter. Pero la fuerza o el peso con el que me atrae cada uno de estos cuerpos es diferente. Mi peso en el planeta Tierra será mi masa de 79 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos, que es la aceleración de la gravedad. Mi peso en Júpiter va a ser tan grande que me puedo hasta compactar, achicharrar. Y en la Luna será tan pequeño, porque la gravedad de la Luna es menor, que voy a poder hasta saltar muy alto, como lo hicieron los astronautas cuando estuvieron en la Luna. Para ello hay mediciones de balanza con balanzas mecánicas y balanzas electrónicas. En cuanto a las balanzas mecánicas, comparan masas mediante equilibrios mecánicos. El primero es platillos, comparan directamente masas mediante equilibrios de dos platillos alrededor de un punto central. Este punto central, en un platillo pongo las masas patrón y del otro lado pongo lo que yo quiero medir. O puedo usar un
triple brazo, en donde el equilibrio mecánico se usa 3 brazos graduados con pesas deslizables. En estos 3 brazos ya están los patrones de masas calibrados y que se van deslizando hasta que esto esté igualmente equilibrado con lo que está en la balanza, y esa será la masa que está en la balanza. La otra es las balanzas electrónicas, que determinan la masa mediante sensores electrónicos, celdas de carga, donde una celda de carga, bueno, es un espacio en donde yo voy a poner una membrana galvánica, y esta va a poder deformarse o puede simplemente por presión sentir una corriente eléctrica. Es decir, al final la resistencia o la presión, cambio de resistencia o cambio de presión me va a estar dando cambio en la corriente eléctrica, que es lo que detecta. Entonces, la parte de la balanza electrónica puede ser digital, utilizando una celda de carga que convierte la deformación mecánica en una señal eléctrica, o, como es esta, las balanzas digitales, o una balanza analítica, que es un sistema electrónico de alta sensibilidad con cámara protectora que evita las corrientes de aire, para evitar que la masa varíe por esas corrientes del aire, que se le peguen ciertas partículas a la masa, y entonces la balanza analítica es la más precisa cuando tiene este sistema protector. Puedo tener también sistemas, patrones que son equivalentes a los patrones primarios, y pueden ser de clase 1, F1 y M1. En cuanto a los E1, son de alta precisión y son máxima precisión disponible, su tolerancia extremadamente pequeña, fabricadas en acero inoxidable con alta pureza, superficies pulidas para minimizar contaminantes, uso exclusivo con balanzas analíticas, como la que vimos de comparación de dos platos. Su uso principal es calibración de pesas de clase inferior, balanzas analíticas y de alta resolución, y laboratorios primarios o secundarios de metrología. Los F1, sus características metrológicas son de alta precisión, pero menor que la E1, buen equilibrio entre exactitud y robustez, recordando que exactitud es el valor que nosotros como seres humanos le asignamos a una medición, y ya la precisión es qué tanto nos acercamos a ese valor que con nosotros consideramos que es el verdadero o exacto. La tolerancia es pequeña, pero son aceptables para laboratorios industriales. Acabado pulido o satinado. Su uso principal de estas F1 es calibración de balanzas de laboratorio, balanzas de control de calidad y de verificación interna de equipos de pesaje. Las M1, su precisión suficiente para uso operativo, tolerancias mayores, materiales más robustos, diseñadas para uso frecuente, y su uso principal es para la verificación de balanzas industriales, comerciales y equipos de pasajes de plantas. Son las que más se utilizan en la industria, las M1. Ahora, la fuerza. Las anteriores eran patrones del Sistema Internacional de Unidades, que recuerden que son 7, de los cuales 4 de ellos dependen de la masa, y por lo cual es lo que más se tuvo que pasar de una masa de 1 kilogramo patrón a la constante de Planck. El tiempo, que es el otro importante, tiene ya que ver con las radiaciones que emite el cesio 133. Pero las demás, ya combinación de estas son derivadas y se comparan respecto a estas principales. Por ejemplo, la fuerza, que va a ser por definición la masa por la aceleración, donde la masa es un sistema básico con el kilogramo patrón, y la aceleración es el cambio de la longitud, que vimos que era el metro, por dos veces el tiempo. Es decir, velocidad, distancia sobre tiempo, y aceleración es la velocidad sobre tiempo, y entonces es la distancia entre el tiempo al cuadrado. Y en ese tenor, yo puedo medir la fuerza con un dinamómetro mecánico. Se basa en la ley de Hooke, que establece que la deformación elástica de un elemento, resorte o barra elástica, es proporcional a la fuerza aplicada, siempre que no se exceda el límite elástico. Si yo tengo un resorte y excedo ese límite elástico, lo voy a romper o lo voy a deformar, lo voy a dejar liso. En ese tenor, la fuerza va a ser a la constante K, la constante de Hooke, por la elongación X. La elongación X es que tanto se estira el resorte o que tanto se comprime el resorte. Y lo vamos a obtener aquí en este dinamómetro mecánico de clase E1, y la deformación del resorte va a ser
proporcional a lo que el dial, la aguja, se esté moviendo en esta graduación. La otra son celdas de carga. Opera mediante galgas extensiométricas que cambian su resistencia eléctrica cuando el material al que están adheridas se deforma por efecto de la fuerza. Entonces, esta galga que se ve en la imagen tiene un espacio, y sobre este espacio yo voy a poner sobre la celda de carga voy a poner esta galga extensiométrica, y esta galga extensiométrica va a poder deformarse, y esa deformación va a cambiar la resistencia, como es el caso aquí. O puede ser que simplemente por la presión sea un elemento piezoeléctrico y me dé una corriente eléctrica. Aquí, en cuanto la galga extensiométrica pegada al cuerpo se deforma junto con él, esa deformación produce un cambio en la resistencia eléctrica, y el cambio se detecta mediante un puente de Wheatstone, que son 4 resistencias. Una de ellas es la galga, y ese cambio de la resistencia de esta galga se mide y se transforma en una señal eléctrica que se amplifica y se convierte en la fuerza que estoy midiendo, que puedo ver en una pantalla digital. Ahora bien, esa fuerza que yo pueda aplicar con un brazo de palanca, fuerza por un brazo de palanca hace que esto gire, y eso es un torque, la fuerza por el brazo de palanca, la de distancia del brazo de palanca hacia la fuerza que estoy aplicando. Y ese torque se puede medir con una llave dinamométrica, como se ve en la imagen, que mide y aplica un torque específico a un elemento roscado, tornillo, tuerca, para asegurar un apriete correcto. ¿Cómo funciona? Pues se basa en que el torque es fuerza por la distancia donde se aplica esta fuerza o ese brazo de palanca. ¿Y cómo funciona? Se ajusta el valor del torque deseado en la llave, escala mecánica o display digital, como es este caso. Al aplicar la fuerza, al mango, un mecanismo interno elástico, resorte o sensor, se carga. Cuando el torque aplicado alcanza el valor prefijado, ocurre una señal mecánica como un clic, que es un clic audible, o la liberación parcial. Si es digital, una alarma sonora visible o una vibración. La señal indica detener el apriete para no exceder el torque. En caso del torque, también se puede medir directamente con un torquímetro, pero el torquímetro mide ya el torque aplicado, no aprieta, es un instrumento de verificación y medición de lo que ya una llave dinamométrica aplicó como torque. Usa un sensor de torque, normalmente galgas extensiométricas, que detectan la deformación elástica de un eje cuando se le aplica un momento torsional. ¿Cómo funciona? El torque se aplica al eje del torquímetro, directa o indirectamente. El eje sufre una microdeformación proporcional al torque. La galga convierte esa deformación en una señal eléctrica. La señal se procesa y se muestra un valor de newtons metros, de libras, pies, etcétera, y puede registrar valores instantáneos, valores máximos o picos, y promedios o hasta dar curvas de torque. Por otro lado, tengo la medición de presión, que puede ser, para esto, la presión es la fuerza por unidad de área. Ya vimos que la fuerza es masa por aceleración, y el área pues es longitud por longitud. Recuerden que todas estas ya son unidades derivadas, patrones derivados de los patrones del sistema internacional, que ya vimos que son masa, que es longitud, que es tiempo, y la otra es la unidad, la cantidad de sustancia mol, que la cantidad de sustancia mol es cuántas partículas hay o moléculas hay en 12 gramos de carbono 14. Y para 12 gramos necesito el patrón de la masa, por eso es muy importante la masa, porque dependen de ellas 4. Otro es la temperatura. La temperatura es el promedio del todos los movimientos que hay en una sustancia o cuerpo. Y otra vuelta, ¿cuántos movimientos hay? Pues depende de cuánta sustancia hay ahí. Y esa sustancia, pues otra vuelta, depende de la masa. También por eso es que es muy importante la masa. La temperatura, su patrón es el Kelvin. Y en las otras cosas es la cantidad de luz, perdón, candelas. Y la última es obviamente la corriente, que veremos en las mediciones eléctricas. En cuanto a la medición de presión, tenemos el manómetro de Bourdon.
¿Qué mide? Mide presión manométrica. ¿Qué es la presión manométrica? Es la presión relativa a la atmósfera. Comúnmente se mide en bar, PSI o megapascales. El principio de funcionamiento se basa en la deformación elástica de una bombilla metálica curvado, tubo de Bourdon. Entonces yo tengo un tubo curvado y cuando por este tubo pasa un fluido, ese fluido hace que el curvo se trate de enderezar. Estoy así, se trata de enderezar. Así se trata de enderezar. Y ese movimiento mecánico del tubo se transmite mediante una violeta o engrane y una aguja desplaza sobre esa escala graduada en bares, PSI o megapascales la presión que estoy midiendo en esta escala. El otro sistema de medición de presión es un manómetro de columna. Puedo tener aquí en esta columna, puedo tener agua, puedo tener mercurio. Lo más usado es mercurio. Y puedo hacer su equivalente en pascales. Pero se basa en principio del equilibrio hidrostático, donde la presión en este líquido va a ser igual a la densidad de ese líquido por la gravedad, por la altura que se desplazó. Entonces vemos lo azul, de este punto a este punto es el desplazamiento. Esta altura la multiplico por la gravedad 9.81 por la densidad si es agua o si es mercurio, y entonces voy a tener milímetros de mercurio, milímetros de agua o pascales. La otra forma de medir es la más fácil porque es un medidor de presión digital en donde hay una señal eléctrica. ¿Por qué? Porque el principio de funcionamiento es un diafragma que se expande, se contrae, que se detecta por una galga extensiométrica o un sensor piezoeléctrico o un sensor capacitivo. Cualquiera de estos tres cambia una señal eléctrica. Entonces yo tengo esta membrana que se estira y al estirarse yo pongo mi celda y esta celda va a cambiar su resistencia, o pongo un elemento piezoeléctrico que por la presión va a generar electricidad y esa electricidad se va a transformar en la presión que se va a medir en esta pantalla. ¿Cómo funciona? La presión actúa sobre el diafragma se deforma ligeramente, la deformación cambia una propiedad eléctrica, ya sea resistencia o capacitancia, el cambio se convierte en una señal eléctrica de milivolts, volts o miliamperes, que se hace su equivalente en presión y se muestra en la pantalla. Lo otro que se necesita medir es la dureza. La dureza es la propiedad de los materiales de oponerse a ser penetrados o rayados o deformados. En ese tenor, lo que consiste el principio de medición por Brinell es que una esfera dura, como se ve aquí, esta esfera dura está aquí empleada, aquí está la maquinita, sobre una superficie de material y mide el diámetro de la huella. Aquí está la huella. El elemento principal pues, es un penetrador, esfera de acero endurecido de carbono o de tungsteno, una carga elevada de 500 a 300 kilogramos de fuerza. Entonces, esta carga que está aquí me va a dar una fuerza de 500 a 300 kilogramos, a 3000 kilogramos de fuerza. Con esa fuerza, la esfera va a penetrar, pues obviamente la dureza es la posición a penetrarse, y con eso voy a tener la dureza de Brillouin, HB, que se obtiene a partir del área de la huella. HB entonces va a ser 2 veces la fuerza de esta carga que estoy aplicando entre pi por el diámetro de mi bola esférica, que va a estar multiplicando a ese diámetro de la bola de la esfera entre raíz cuadrada del diámetro de la esfera menos la distancia o el diámetro, perdón, que me deja la huella. La característica es que son huellas grandes, el método promedio es menos sensible a microestructuras y es un ensayo destructivo superficial. Otra forma de medir la dureza es por el método Rodwell, que mide la dureza a partir de la profundidad de penetración, no del tamaño de la huella. Entonces aquí tengo una punta de diamante que es un elemento penetrador, cono de diamante Braille y o esfera de acero, cualquiera de las dos penetra, puede ser o penetra con una carga menor o carga mayor, y la lectura es de una escala directa en un sensor digital. Entonces puede ser estos penetradores de acero endurecido HRC, de acero suaves HRB o materiales muy duros como HRA. Características es ensayo rápido, lectura directa y huella pequeña. Penetra rápidamente y aquí se ve la distancia de penetración va a ser directamente proporcional a la dureza. El otro método de dureza, de medición de la dureza es el método Vickers. Es
utiliza un penetrador de diamante en forma de pirámide y mide las diagonales de la huella. Aquí tengo el diamante, a la hora de que penetra deja esta huella y medimos el diámetro de esta huella. Y entonces la dureza Vickers HB se obtiene por HB, que va a ser igual a 1.854, la fuerza con la que estoy penetrando con esta punta diamante, entre el diámetro al cuadrado de la huella que dejó. Sus características que son huellas pequeñas y bien definidas, es de alta exactitud y es un método universal. La otra y última que se miden sería la medición de la rugosidad. La rugosidad, recuerden que es las imperfecciones que tiene la superficie. Cualquier protuberancia que tenga en la superficie es una rugosidad. Y como lo hemos visto en videos anteriores, temporadas anteriores, es lo que más afecta para los sistemas de aerogeneración. Entonces, mi aerogenerador, su potencial va a ser disminuido porque al pasar el viento, cualquier rugosidad del terreno puede generar turbulencia y esa turbulencia va a disminuir el potencial de generar energía eléctrica. En general también, cualquier parámetro de medición que tenemos como patrón necesita no tener rugosidad porque en esas rugosidades se le meten imperfecciones, moléculas del medio ambiente que hacen que cambie la longitud o la masa de lo que estamos obteniendo como patrón. Por eso la rugosidad es muy importante. Y ¿qué es un rugosímetro? Que mide la rugosidad. Es un instrumento de medición que se utiliza para evaluar la rugosidad superficial de una pieza, es decir, las irregularidades microscópicas que quedan después del proceso como maquinado, rectificado, torneado o pulido. La rugosidad se expresa mediante parámetros normalizados, siendo los más comunes RA, como lo vemos aquí, RA, pantalla me está dando .530, rugosidad promedio aritmética, RZ, como vemos aquí, RZ me está dando de 3.233 micrómetros, que es la altura media de los picos y valles, y RT, altura total del perfil, o RP, R del perfil, que es 1.167 micrómetros. Entonces, las partes principales del rugosómetro es el palpador o punta de diamante, entra en contacto con la superficie, tiene un radio muy pequeño, recorre el perfil. El otro es el brazo o soporte palpador que mantiene constante la fuerza de contacto y permite un desplazamiento controlado. El otro, el sistema de desplazamiento, mueve el palpador a lo largo de la longitud que se está evaluando. El otro es el sensor traductor que convierte los movimientos verticales del palpador en señales eléctricas. La unidad de procesamiento que cambia esa señal a algo que nosotros podamos leer, la pantalla donde estamos leyendo. Su principio de funcionamiento es que el palpador se coloca sobre la superficie a evaluar, el rugosímetro desplaza la punta a lo largo de la pieza y ahí con ese desplazamiento pues, los sensores miden estas tres variables que dijimos. Ahora bien, para las mediciones eléctricas, recordemos que la principal es una que es la corriente, que es del sistema internacional. Entonces tenemos que medir la corriente eléctrica, pero hay dos, corriente alterna y corriente directa. La otra es la diferencia de potencial eléctrico, conocido como voltaje, y precisamente que esa diferencia de potencial va a hacer que fluya la corriente eléctrica y lo que se opone a que fluya es la resistencia. Resistencia es la oposición a que la corriente fluya. Voltaje entonces será igual a la resistencia por corriente, que es la ley de Ohm. La otra es medir esa resistencia eléctrica y el voltaje por la corriente me va a dar la potencia eléctrica y el instrumento que mide todo esto y de mayor calidad, pues es el medidor de calidad de la energía, que hemos hablado de él en muchos videos en donde hablamos de anteriormente la ley de la industria eléctrica LIE y a partir del 18 de marzo del 2025 la ley del sector eléctrico con la reforma energética del 2025. Ahora bien, ¿cómo medimos la corriente directa? Bueno, la corriente directa no cambia con el tiempo, es una línea recta y hay una polaridad fija, positivo y negativo. Entonces necesitamos medir la corriente directa ya sea con amperímetros analógicos o digitales. Los analógicos funcionan normalmente con movimiento de bobina móvil de Arch-Oval. La corriente DC entra en una bobina ubicada dentro del campo magnético permanente. La interacción entre el campo magnético y la corriente genera una fuerza mecánica. Esa fuerza provoca un giro de esta aguja y el ángulo de giro es proporcional a la corriente.
Un resorte devuelve la aguja a cero cuando no hay corriente. Ahora, a veces el movimiento es tan brusco que cuando regresa no alcanza a regresar a cero y es parte de lo que se tiene que estar calibrando y es uno de los temas que veremos aquí, aparte de la incertidumbre, la calibración de estos instrumentos para estar midiendo estos parámetros. Solo funciona con corriente directa porque recuerden que la corriente directa tiene polaridad positiva y negativa. La corriente eléctrica como patrón primario de medición, como del sistema internacional, depende de la constante de lo que tiene una carga de un electrón. La carga Q, que es fija del electrón, cuánta carga está pasando en un conductor por unidad de tiempo, eso va a ser la corriente medida en amperes. Y estos amperes se miden tanto amper en analógico o amper en digital. Que el digital su funcionamiento es electrónico, la corriente pasa por una resistencia de derivación shunt, muy precisa. Esa resistencia genera una pequeña caída de voltaje. En un convertidor analógico a digital mide el voltaje y un microcontrolador calcula la corriente por la ley de Ohm. Corriente va a ser igual a ese voltaje por la resistencia que se tiene preestablecida. Ahora bien, ¿cómo voy a medir la corriente alterna? La corriente alterna cambia con el tiempo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, generando principalmente una onda sinusoidal, es decir, que se puede representar con una función seno-coseno esta onda sinusoidal. El amperímetro analógico de corriente alterna, la corriente alterna pasa por una bobina fija, la bobina genera un campo magnético variable, ese campo magnetiza a una o dos láminas de hierro móvil, el hierro es atraído o repelido, el movimiento mecánico acciona una aguja. Esa aguja va a ser proporcional aquí, graduada a lo que es desplazamiento de la lámina de hierro móvil en lo que es el valor RMS, raíz cuadrada de la media cuadrada, mejor conocido como valor eficaz, porque no alcanza a medir toda la subida y bajada, solamente me da un promedio de esta subida y bajada de la corriente alterna. La otra forma es con un amperímetro digital de corriente alterna que la corriente pasa por una resistencia shunt, se mide el voltaje generado, el instrumento rectifica la señal AC, un circuito electrónico calcula el valor de la raíz cuadrada de la media al cuadrada o valor eficaz y se muestra en la pantalla. La raíz cuadrada de la media al cuadrado pues es la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo t de la integral de 0 hasta este periodo t de la corriente al cuadrado, por eso es raíz cuadrada de esta corriente al cuadrado. Y es la media porque se está dividiendo todo entre el periodo de esta derivada del tiempo de la corriente al cuadrado. Ahora bien, ¿cómo se mide el voltaje? Bueno, hay voltaje directo e indirecto. El voltaje directo se puede medir igual analógica o digitalmente. En cuanto al analógico, es tipo clásico basado en un movimiento de Arsobal. ¿Y cómo funciona? El voltaje se aplica a una resistencia multiplicadora en serie. Esta limita la corriente que entra a la bobina móvil. La corriente crea un campo magnético de un tridimensional permanente. Se genera un par mecánico que mueve la aguja que está calibrada en ese voltaje. O sea, es el mismo principio del medidor de corriente, del ampérmetro o amperímetro, pero lo que en realidad mide es la corriente, pero está calibrado en volts acorde a la ley de Ohm, de voltaje igual a corriente por resistencia. La otra es el voltímetro digital de CD, que es el usado más frecuentemente y funciona, un voltaje entra a un divisor resistivo, aquí tenemos un voltaje, genera una corriente, y un divisor resistivo son dos resistencias en serie, en donde parte del voltaje cae en la resistencia 1 y parte del otro voltaje cae en la resistencia 2. Si tengo un voltaje total de 10 volts, un voltaje 1 va a caer de 3 volts en resistencia 1, entonces los otros 7 volts van a caer en la resistencia 2. El divisor de ADC reduce el voltaje a un nivel seguro, el convertidor analógico digital ADC mide ese voltaje, un microcontrolador calcula el valor real y el resultado se muestra en la pantalla. Ahora bien, la medición de voltaje alterno, igual en analógico o en digital, en cuanto al analógico, entra la corriente alterna, el voltaje alterno entra a un instrumento, 2, hay una rectificación, lo pasa a un diodo que convierte la corriente alterna en corriente directa, se filtra esa señal, se escalona a raíz cuadrada de la media cuadrada, y es lo que nosotros estamos viendo ya en esta pantalla analógica. O sea, realmente no mide alterna, lo pasa directa,
pero una directa que es proporcional a la raíz cuadrada de la media cuadrada, que es el promedio de esa corriente alterna. En cuanto a lo que es el multímetro digital, el proceso es similar, pero electrónico. Hay una atenuación, reduce el voltaje a un nivel seguro, se rectifica el muestreo, es decir, se pasa la corriente alterna a la corriente directa y se calcula la RMS de esa corriente directa. Hay multímetros de valor RMS, pues que miden directamente el valor RMS. Y esos son más generales porque no solamente miden la onda sinusoidal, sino son corrientes específicas que tienen ondas cuadradas, ondas triangulares y señales distorsionadas. Principalmente nos sirven para ver los armónicos, porque precisamente después de que una corriente alterna pasa por un filtro para tener corriente directa a la salida, se rebotan muchos armónicos y esos armónicos tienen picos triangulares o cuadrados. Bueno, la medición de la resistencia, recuerden, es la oposición al paso de la corriente es la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo y el voltaje va a ser precisamente la corriente por la resistencia, que esa diferencia de potencial es lo que me va a estar generando ese voltaje que va a generar la corriente eléctrica. Bueno, ¿qué mide la resistencia? La oposición al paso de la corriente en CD o en CA y se expresa en ohm. ¿Cómo funciona internamente? Bueno, la resistencia sí es en corriente directa y en corriente alterna se le llama impedancia. ¿Cómo funciona internamente? Bueno, hay una fuente interna, tengo esta fuente interna del ómetro y esta fuente interna manda una corriente. Esa inyección de corriente aplica una corriente pequeña y conocida del componente. La caída de tensión en esta resistencia mide el voltaje que aparece en este componente. Y ya se calcula por la ley de Ohm la resistencia que va a ser voltaje entre corriente. Ahora bien, puedo tener instrumentos analógicos, como se ven aquí, o instrumentos digitales, pero miden exactamente de la misma forma. Ahora bien, la impedancia es para medir la oposición total del flujo de la corriente alterna y combina la parte real, que es resistiva completamente, y la parte que se le conoce como imaginaria porque es una reactancia inductiva si proviene de una bobina o capacitiva si proviene de un capacitor. Entonces se utiliza el plano complejo en donde en el eje X tengo la parte resistiva real y donde en el eje Y tengo la parte imaginaria o de reactancia. En el caso si es inductiva es positiva, en el caso si es capacitiva es hacia abajo. De tal suerte que si tengo un montón de reactancia inductiva, muchos motores, muchas bobinas, voy a tener un factor de potencia que hemos hablado en muchos otros videos, muy pequeño. Para aumentar mi factor de potencia y que no me multe con mi chofer de la electricidad, voy a poner un banco de capacitores para que esta parte negativa de la reactancia absorba la reactancia inductiva y entonces se acerque más a la parte real y entonces tengo un factor de potencia casi de 1, que es entonces que yo voy a tener corrientes, voltajes reactivos y corrientes, voltajes resistivos. Y entre estos dos voy a tener un ángulo. Ese ángulo es el de la impedancia, porque yo puedo tener mi valor de impedancia en forma rectangular, en donde tengo en el eje X mi resistencia y en el eje J o Y imaginario, J, la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Esto al pasarlo a su forma polar, yo tengo que la magnitud va a ser de Z, va a ser el voltaje entre la corriente que se está midiendo y el ángulo va a ser el ángulo de desfasamiento de ese voltaje resistivo contra ese voltaje reactivo o corriente resistiva contra esa corriente reactiva. Ese ángulo que aquí lo estoy viendo que es respecto del eje X de la parte real respecto a la resultante que estamos aquí, esto va a ser el ángulo de desfasamiento phi. El coseno de ese ángulo de desfasamiento phi, que es el ángulo de fase de Z, el coseno de este ángulo phi es el famoso factor de potencia. Entonces, ¿cómo puedo medir de manera correcta todo lo anterior con un sistema de medición de la calidad de la energía? Que con ello podemos medir si estamos cumpliendo o no el código de red que me exige la ley del sector eléctrico.
que para antes ley de la industria eléctrica, desde el 2023 diciembre, era cuando nosotros debíamos de cumplir. A partir del 2024 ya era multa. A partir del 2025 se supone que ya habría unidades de verificación del cumplimiento del código de red que llegaban con estos medidores de la calidad de energía a hacerte una auditoría para ver si estabas cumpliendo el código de red, que no tuvieras armónicos, que cumplieras con el factor de potencia y que tu calidad de la energía tuviera la confiabilidad que necesita el sistema interconectado nacional. Lo que es un hecho es que todavía no existe más que un solo verificador de la código de red y que todavía más del 80% de las industrias no cumplen con el código de red. Entonces, necesitamos hacer que más gentes puedan tener medidores de la calidad de energía para hacer centros de inspección del cumplimiento del código de red y puedan medir que, uno, que este sistema de calidad de la medición de la calidad de energía se conecte a un sistema eléctrico. Este medidor se conoce como fases y neutros, como se ve aquí en la pantalla, y puede medir para hasta transformadores de corriente, TCs, para medir corrientes. Puede instalarse en tableros eléctricos, aparte de los transformadores, también a los tableros, en acometidas, en centros de descargas, en sistemas monofásicos o trifásicos. 2. Muestreo de señales eléctricas. Este equipo toma miles de muestras por segundo de voltaje y de corriente, y ya con la ley de Ohm o la potencia que es voltaje por corriente, convierte señales analógicas en digitales, ADC, registra de forma real de la onda no valores promedios. Este es el único que sí mide toda la curva de arriba y hacia abajo, no solamente el valor eficaz o RMS. Mide totalmente toda la curva del voltaje o de la corriente, a más que también está midiendo sus ángulos. Entonces mide si es trifásico, mide todas las magnitudes de los voltajes y de las corrientes y de sus diferentes ángulos. El procesamiento interno, un microprocesador interno analiza las señales y las calcula. ¿Qué parámetros básicos calcula? Voltajes, corrientes, frecuencias. Recuerden que la frecuencia es el inverso del tiempo y se mide en hertz. Potencia activa, cuando es de la resistencia, que se mide en kilowatts. Potencia reactiva, si es de una bobina o si es de capacitores, que son kilovolts amperes reactivos. Potencia aparente, que es kilovolts amperes aparentes. El ángulo que hay entre la potencia activa, que es el eje X de la resistencia, y la potencia reactiva, que es el eje Y, que es kilovolts amperes reactivos, me va a dar una diagonal que va a ser la potencia aparente. El ángulo de esta potencia aparente respecto al eje X va a ser el factor de potencia, que como vimos es el ángulo de la impedancia y es el coseno de ese ángulo que me va a estar dando el factor de potencia, que también lo mide esta calidad de energía. Entonces la calidad de la energía te va a medir armónicos, lo que se rebota cuando se está convirtiendo en corriente directa, o cuando tú tienes capacitores que están absorbiendo la reactancia inductiva de los inductores, de los transformadores o de los motores, los huecos de las tensiones, los sags, las sobretensiones, los picos transitorios, los flunkers, parpadeos o tensiones, cuando se va tantito la energía eléctrica, que son microsegundos que obviamente no se alcanzan a percibir por el ojo humano, pero sí dañan a las maquinarias. El desbalance de fases y las interrupciones, porque recuerden que hacer sistemas trifásicos debe estar siempre las ondas desfasadas en 120, 0 grados, 120 grados y 240 grados. Si no están en esos ángulos hay desbalance de fases y eso también causa problemas al sistema interconectado nacional, que eso nos da una calidad de energía mala. Entonces, el registro y almacenamiento dentro de estos sistemas de calidad de la energía que vemos en la pantalla guardan datos por día, por mes o por años. Tan es así que se ponen como medidores y cada 5 minutos tienen que estar dando medición a esta CENACE para que CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, haga una mejor planeación de la oferta. Tiene que tener bien controlada la demanda, pero si la demanda, todos los que usamos energía eléctrica, no estamos dando todo la corrientes, voltajes, potencias que estamos emitiendo cada 5 segundos, consumiendo cada 5 minutos, ellos no pueden tener una buena planeación. Si no hay una buena planeación, hay más oferta que la demanda y toda la oferta que no se consumió por la demanda se va a tierra. Es energía desperdiciada y obviamente hay que pagarla entre todos. Estamos pagando dinero porque energía que no se utiliza, pues hay que tener bien el cumplimiento del código de red y con este medidor de calidad de energía estarle mandando a CENACE todo lo que estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo y cumpliendo con la calidad. ¿Qué se visualiza
los datos se pueden ver en pantallas del equipo o en software especializado, en sistemas SCADA, o comunicarlo para cualquier otro, hasta nuestro celular. Eso es lo importante, que hasta nuestro celular podemos ver lo que estamos consumiendo por Ethernet, Modbus, RS485, Wi-Fi o USB. Se despide su servidor Leandro Brito Barrera. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.